convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 139. Decisión tomada. El día siguiente amaneció con un sol intenso que se colaba sin piedad por la ventana de la habitación del hospital. Ray se encontraba sentado, observando en silencio el exterior. No había mucho que pudiera hacer. Afortunadamente, su cuerpo ya se había recuperado por completo y podía moverse con normalidad. Intentó salir de la habitación, pero dos caballeros apostados en la entrada le impidieron el paso con voz firme. Debía permanecer allí hasta nuevo aviso. Ray, por un instante, consideró lo fácil que sería deshacerse de ellos, pero con un juicio a la vuelta de la esquina, entendió que no sería prudente. Tras una larga espera, un hombre de rostro adusto entró en la habitación. Su juicio está por comenzar. Sígame, dijo con desgano, como si le hubieran encomendado buscar taje a un perro extraviado. Ray sintió el desprecio en sus palabras, pero lo ignoró, y decidió seguirlo sin decir nada. Fueron conducidos al tribunal de la ciudad, un edificio imponente, tan grande como los dormitorios de la academia. Ray no pudo evitar pensar que era un derroche tener un lugar así en una ciudad donde casi nadie rompía las reglas. Avrion estaba habitada en su mayoría por caballeros, y los juicios eran una rareza. Afuera del salón se encontraban los misteriosos caballeros negros, inmóviles como estatuas. Ray y el hombre pasaron entre ellos, y las grandes puertas se abrieron hacia una sala de juicio amplia, decorada con retratos de héroes y caballeros legendarios. La disposición recordaba al comedor de la academia, pero en lugar de mesas había una estructura imponente. En lo alto, 6 tronos estaban ocupados por los ancianos, cada uno acompañado por un caballero negro. A un lado se encontraban los 5 maestros caballeros, entre ellos Wilfred y Sir Kay. En el centro, una barandilla dividía la sala en 2, un lado para los jueces, otro para los acusados. Del otro lado de la barandilla,
Ray pudo ver a sus compañeros, Slivia, Martha, Monk, Dan, Kyle y Gary, todos con rostros pálidos, nerviosos, casi temblando. Ray fue conducido hasta su asiento junto a ellos. Uno de los ancianos, el que se encontraba en el centro, se levantó con voz grave. Les recuerdo a todos que solo pueden hablar si se les ha concedido el permiso, dijo, observando a los jóvenes con severidad antes de continuar. Que comience este juicio. Apenas terminadas sus palabras, otro anciano, con voz áspera, tomó la palabra. No hay nada que debatir. Estos niños han violado las leyes, deben ser desterrados. Varios ancianos asintieron en silencio, aprobando con frialdad. Pero no todo estaba perdido. Uno de los ancianos, aliado de Ray desde el salón marcial, tomó la palabra. Debo recordarles la importancia de Ray. Él podría ser el niño señalado por la profecía. Entonces se levantó un anciano bajo, regordete, de cabello rojo fuego. Era Gibby, cuya voz tronó con furia. ¿Desde cuándo los caballeros dependemos de niños para salvarnos? Siempre hemos enfrentado nuestras batallas sin necesidad de profecías. ¿De verdad creen que este chico puede derrotar a la plaga de las sombras? Sir Kay ya no pudo contenerse y se levantó, rompiendo el protocolo. ¿Acaso no fueron estos los mismos niños que se defendieron del gremio oscuro cuando nosotros, como academia, les dimos la espalda? Y tú, Gibby, tú estabas allí, en la arena. Muy bien manejaste la situación. ¿Cómo te atreves a hablarle así a un anciano?, gritó Gibby, ofendido. ¿Y acaso no es cierto lo que ha dicho Sir Kay?, preguntó otro anciano con voz grave. El ambiente se volvió tenso. Los ancianos, conscientes del fracaso en la arena, se removieron incómodos en sus tronos. Gibby, rojo de ira, volvió a sentarse murmurando. Incluso si eso fuera cierto, las leyes son claras. Nosotros no rompimos ninguna, ellos sí. Y las leyes deben cumplirse, sin excepción. Fue entonces cuando otro anciano tomó la palabra. Su capa le había ocultado el rostro hasta ese momento. Era Humphrey, el líder del hospital. Creo que, al menos, Ray Talon debería permanecer en la academia. Los compañeros de Ray tragaron saliva. Sabían que Ray tenía un valor especial para la academia. Pero, ¿y ellos? ¿Qué sería de los que estaban junto a él? Gibby se giró hacia los maestros caballeros. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? Han estado con estos estudiantes desde hace mucho. Delbert fue el primero en alzar la voz. Las leyes que seguimos fueron impuestas por el Ser Divino, y sin embargo, él mismo las ha quebrado. Tal vez esto sea una prueba. Si no los expulsamos, seremos castigados. Hermoso razonamiento, dijo Gibby, con una sonrisa torcida. Estoy de acuerdo, añadió Rose, sin emoción. El corazón de Martha se encogió. Rose, su mentora, la había dejado sola. Ella esperaba ser defendida por quien la guió desde el principio. Pero ahora era solo una voz más a favor del castigo. Entonces es hora de emitir el veredicto, anunció Gibby, con un aire de sentencia final. Nombraremos a cada estudiante. Aquellos a favor de su destierro, levanten la mano. Se hizo un silencio sepulcral. Todos los que estén a favor de desterrar a Gary Bluebird de Avrion, levanten la mano. Ray observó horrorizado cómo todas las manos de los ancianos se alzaban, sin excepción. El golpe fue devastador. Los rostros en la mesa de los estudiantes palidecieron aún más, como si la realidad acabara de aplastarlos. «No pueden hacer esto»,
gritó Gary, lleno de rabia e impotencia. «Dimos nuestra sangre por esta academia». Gibby lo miró con desprecio y habló con frialdad inhumana. «Gary Bluebird queda desterrado de la ciudad de Avrion hasta la muerte. Si vuelves a abrir la boca, haré que un caballero negro te escolte fuera del tribunal». Capítulo 140. Una laguna jurídica. Todos en la mesa quedaron inmóviles tras escuchar la condena a Gary. Nadie, ni un solo anciano, había votado a favor de que él permaneciera en la academia. Era una sorpresa amarga. Gary, el número 1 del segundo año, sin margen de maniobra. Todos ya intuían cómo terminaría su propia votación. Gibby siguió con la siguiente. Todos los que estén a favor de desterrar a Monk, levanten la mano. Como antes, todas las manos se alzaron. Monk no pudo contener más el dolor y rompió a llorar desconsoladamente. Gibby ignoró sus gritos y prosiguió. A favor de desterrar a Dan, levanten la mano. Repetición exacta. Dan, apretando los puños, murmuró una maldición contra la academia. La votación continuó igual para Martha y Kyle, demasiado paralizados para reaccionar. Llegaron a los dos últimos, Slivia y Ray. Antes de que Gibby pronunciara el nombre de Slivia, ella se levantó, con voz firme y llena de desafío. «¿Cómo pueden hacer esto?», dijo. «Soy parte de la familia Hart. Si siguen adelante, romperán para siempre la relación entre los Harts y esta academia». «Tiene razón», intervino Humphrey. «No habrá trato especial, sea quien sea. Las reglas son reglas». La votación por Slivia dejó 2 votos para que se quedara y el resto para desterrarla. La decisión estaba clara. Antes de sentarse de nuevo, Slivia lanzó una última advertencia. «Se arrepentirán de esto». Finalmente, llegó el turno de Ray. 2 ancianos votaron para que permaneciera. 4 votaron por su destierro. «Como dije, la justicia ha prevalecido», declaró Gibby con satisfacción. Pero Ray no reaccionaba. Su rostro tranquilo ocultaba la furia que le quemaba por dentro. Pensaba en atacar allí mismo, tomar el control de la academia. Pero algo lo detenía. Los caballeros negros. Su sola presencia le generaba inquietud, y esa incertidumbre fue la que frenó su impulso. Un caballero los escoltará hasta sus dormitorios y permanecerá en guardia hasta que puedan ser enviados a casa, anunció Gibby. Cuando los caballeros comenzaron a moverse, un anciano se levantó. «Esperen, nadie hará nada». «El voto ya está decidido, viejo, no puedes cambiar nada», respondió Gibby con desprecio. Pero el anciano sonrió y dijo, «Por la presente renuncio a mi puesto como anciano y nombro a Ray Talon como mi sucesor». «¿Eso se puede hacer?», preguntó uno de los ancianos, incrédulo. «¿Qué estás pensando?», gritó Gibby. «Un anciano puede ver al ser divino cuando quiera y nombrar a cualquiera como su sucesor. Así, Ray quedaría exento del destierro». Gibby apretó los dientes furioso. ¿Por qué alguien haría tanto por un estudiante? Entonces recordó algo. Olvidas un detalle. Antes de que un sucesor sea elegido, los maestros caballeros deben votar. Gibby empezó a reír, confiado. «Levanten la mano todos los que estén a favor de que Ray se convierta en anciano de Avrion». Pero la escena siguiente casi le provocó un ataque al corazón. 3 de los 5 maestros caballeros levantaron la mano. Bernard, Wilfred y Sir Kay apoyaban a Ray. Rose y Delbert, número. «¿Cómo es posible? Nunca antes un niño tuvo un asiento como anciano», exclamó Gibby. «No estamos rompiendo ninguna regla», dijo Sir Kay con una sonrisa.
Era la primera vez que Ray lo veía sonreír. Pero eso no significa que el resto se salve. Ellos seguirán siendo desterrados. Por un instante, en medio del caos, los estudiantes olvidaron su situación. Aunque Ray estaba a salvo, los demás no. Slivia entonces susurró una idea a Ray, que asintió. «Deseo renunciar a mi puesto de anciano y nombrar a Gary como mi sucesor», dijo él. Gibby y los ancianos casi se cayeron de sus asientos ante esas palabras. El anciano que renunció sonrió con satisfacción. «Parece que estos estudiantes nos ganaron en una partida de ajedrez». Tras que Ray cediera su puesto a Gary, lo mismo ocurrió con los maestros que votaron por él. Como ex-ancianos, tenían derecho a conocer los secretos de la academia y acceso al ser divino. El grupo siguió nombrándose sucesores unos a otros, hasta llegar a Slivia. Una vez elegida anciana, Slivia se dio cuenta de que no quedaba nadie más por nombrar y decidió devolver el puesto al anciano original. El anciano que empezó todo esto, llamado Vaughn, había estado en la academia desde la era de los Caballeros Dragón. Sabía que era hora de un cambio. Miró a los estudiantes con respeto y dijo: «Renuncio a mi posición y nombro a Vaughn como mi sucesor». Pero Vaughn negó con la cabeza. «Me temo que eso no es posible. Una vez que un anciano renuncia, no puede volver a obtener ese título». «Espera, eso significa...» «Ahora eres una de las mayores de la Academia Avrion, Slivia Hart», concluyó el anciano. Ray y los demás miraron a Slivia sentada en el asiento del mayor, sin dudar que ella era la persona indicada para cambiar y liderar la academia. Capítulo 141. Ejército en crecimiento. Aunque Gibby ya no tenía autoridad para expulsar a los estudiantes de la academia, su estatus como anciano seguía intacto. Usó esa influencia para ordenar que los alumnos fueran puestos bajo vigilancia durante algunos días. Un par de caballeros, obedientes a sus órdenes, escoltaron a los estudiantes de regreso a sus dormitorios. Mientras tanto, el anciano Vaughn había sido asignado como consejero personal de Slivia. Aunque a los demás ancianos no les agradaba la idea, no les quedó otra opción más que aceptar. Slivia, por su parte, no tenía idea de cómo funcionaban realmente los ancianos, ni conocía a fondo las reglas internas del consejo. Vaughn ahora sería su guía, su mentor en este nuevo mundo de poder y decisiones. Esto también implicaba que Slivia ya no era una simple estudiante, aunque seguiría teniendo la libertad de entrenar a su manera. Ya no asistiría a clases ni participaría en cacerías como los demás. Pero eso era irrelevante para alguien de su nuevo rango. En el dormitorio, los caballeros acababan de cumplir su tarea: escoltar a Ray y al resto hasta su habitación. Tan pronto como entraron, los guardias se posicionaron firmes junto a la puerta, impidiendo cualquier intento de salida. «Todo esto es una locura», exclamó Kyle, aún desconcertado. «¿Slivia es oficialmente una anciana ahora? ¿Cómo pasó eso?» Nadie respondió. El silencio se apoderó de la habitación. Todos trataban de digerir la avalancha de acontecimientos que acababan de presenciar. Ray, sin embargo, pensaba en otra cosa. Tal vez era el momento perfecto para ofrecerle a Slivia un contrato. Antes había dudado. Creía que su lealtad a la academia, heredada por su familia, era aún demasiado fuerte. Pero ahora había visto su rostro más oscuro. Eso podía cambiarlo todo. Podía estar más dispuesta a aceptar la propuesta de Ray, no solo por convicción, sino porque Ray le ofrecía algo distinto: pertenecer a un grupo con poder real. Además,
Tener a alguien como Slivia, con acceso directo al Consejo de Ancianos bajo su mando, sería una jugada maestra. ¿La aceptaría? Ray abrió su pantalla de estado una vez más y navegó hasta la pestaña de alas rojas. Allí, un nuevo nombre se había agregado desde la última vez. Jack había cumplido su encargo. Durante los últimos días, Ray había explorado más funciones del sistema y descubierto algunas características adicionales sobre la habilidad del contrato. Entre ellas, la posibilidad de otorgar ciertos privilegios a los contratados. Uno de esos privilegios era la capacidad de ofrecer contratos a otros. Ray le había dado ese permiso a Jack. Pero el contrato tenía una condición clara. Todos estarían bajo el liderazgo de Ray, sin importar quién lo ofreciera. Así, incluso si Jack reclutaba a alguien, esa persona seguiría respondiendo directamente a Ray. El nuevo nombre en la lista era Harry. Ray había sido claro con Jack. Nadie debía saber que él era el verdadero líder. Si alguien preguntaba, debía decir que respondían a Ness. Tan pronto como Jack recibió ese privilegio, supo exactamente a quién acudir. A alguien que le era completamente leal, Harry. Y Harry aceptó sin dudar, sin saber que ahora estaba vinculado a Ray. Ray pensó que también sería mejor si Jack hiciera el acercamiento a Slivia. Así, si ella rechazaba la oferta, su identidad seguiría oculta. Mientras Ray organizaba todo esto en su mente, Gary rompió el silencio. Realmente iban a echarnos, ¿no? Después de todo lo que hicimos por ellos. Ya ni siquiera sé si quiero estar aquí. Todos compartían su sentimiento. Pero para Ray, la situación era distinta. Él jamás había confiado en la academia, por eso no sentía la misma desilusión que los demás. Pero ahora Slivia tiene un asiento como anciana, dijo Martha, esperanzada. Tal vez las cosas puedan mejorar. Es mejor no actuar con impulsividad. Monk asintió, respaldando sus palabras. ¿De verdad crees que un solo anciano va a cambiar algo?, gruñó Gary, enfadado. Claramente tenían algo contra nosotros. Tal vez sean sangre pura, o estén infectados por la plaga de las sombras. No podemos andar acusando sin pruebas, intervino Dan, con tono serio. ¿Y qué más podemos hacer?, replicó Gary, y luego su voz tembló levemente. Incluso Jasmine. Guardó silencio un instante, conteniendo la emoción. Incluso Jasmine, que era mi amiga más cercana, terminó infectada por la plaga de las sombras. Todos entendieron lo duro que debía ser para él. No solo había estado más cerca de Jasmine que nadie, él fue quien terminó con su vida, sin dudar, para salvar a Ray. Ahora mismo ni siquiera podemos salir, dijo Martha con tono resignado. Pero piensa en esto. Si lo que dices es cierto, Gary, Slivia nos necesitará. Los demás ancianos podrían atacarla, incluso planear su asesinato. Si no estamos aquí para protegerla, ¿quién lo hará? En ese momento, Ray decidió hablar. No hay nada que podamos hacer por ahora. Descansemos. Mañana decidiremos. Bastaron esas palabras. Todos lo escucharon, y sin decir más, obedecieron. Para ellos, la palabra de Ray era ley. Lo veían como su líder, aunque él no lo supiera del todo. Ray había dicho eso solo porque ya había tomado una decisión. La academia estaba fracturada. Los caballeros maestros y los ancianos caminaban en direcciones opuestas. Quizá esta era su oportunidad, la grieta perfecta para hacer crecer su ejército, las alas rojas. Esa noche todos durmieron profundamente, todos, excepto Ray.
A pesar de su serenidad aparente, había sido una semana tensa para todos, y al menos por ahora sabían que no serían expulsados. Mientras Ray descansaba en silencio, sin sospechar nada, una presencia oscura, maliciosa, cruzó el umbral de la habitación. Sus pasos eran lentos, sigilosos. Uno tras otro se acercaba, hasta que se detuvieron, frente a Ray.